Esta es la primera parte de la presentación de funciones. ¿Qué es una función? Me gusta usar este ejemplo que es como a mí me lo enseñaron y la verdad que queda bastante claro. Una función es una máquina, es como una máquina. A lo que yo le meto algo, le aplica un proceso y me da como resultado un valor. Si ustedes ven acá, tenemos una tabla en la que yo elijo al azar números que corresponden al valor de X. ¿Sí? Estos números los elegí porque sí, en realidad no los elegí yo porque los copié de internet. Bien, entonces a mi máquina yo le voy a meter cosas. Esas cosas van a ser valores de X. ¿Sí? Acá va a ser 1. La máquina que hace, el proceso que hace la máquina me dice que a todo lo que yo meto le sumo 1. ¿Sí? Entonces, como yo metí 1, mi máquina ¿qué va a hacer? A ese 1 le suma 1. Entonces yo como resultado voy a obtener 1 más 1, 2. Y así con todos los valores que tienen acá. Yo tengo 2. A mi máquina le meto el valor 2. ¿Qué va a hacer la máquina? Sumarle 1. Entonces 2 más 1 me da 3. Y por eso ustedes tienen acá el resultado. Para que una función sea una función propiamente dicha, tiene que cumplir una regla, que yo la escribí para que la tengan en texto por si no me entienden cuando yo lo estoy explicando. Para cada valor de X que yo tengo, voy a obtener un valor de Y. Y esto está representado en la figura A, como ven acá. Acá yo tengo tres valores de X, A, B y C. Para cada valor de X yo voy a obtener un valor de Y. ¿Sí? Para B voy a tener 2, para C voy a obtener 3. Bien, eso se tiene que cumplir. Además, hay otra cosa, dice, pueden existir dos valores de X que tengan el mismo valor de Y. O sea, si yo tengo dos valores distintos de X, puedo obtener un mismo valor de Y, como lo representa en la figura B. Yo acá tengo, en X tengo A y tengo B. Y el resultado me da 1. O sea que tanto para A como para B le corresponden el mismo valor de Y. Entonces, eso también es una función. Y vamos al tercer punto, que es lo que dice que no puede pasar en una función, es que para un mismo valor de X se obtienen dos valores de Y. Bien, si eso pasa, entonces no es una función. Lo representamos acá en la figura C. Yo tengo un valor A que como resultado me da dos valores de Y. Entonces, eso me indica que lo que yo estoy tratando no tiene que ver con una función. Es otra cosa, no sé qué es, pero función no es. ¿Sí? Porque yo necesito sí o sí para un valor de X un valor de Y. O puedo tener dos valores de X que tengan un mismo valor de Y, pero no puedo tener al revés. No lo dije en la diapositiva anterior, pero estas elipses que ven acá representan conjuntos de números. En este caso, el de la izquierda es el conjunto de números de X y el de la derecha el conjunto de números de Y. Así se representaban en la primaria. Bien, hablemos de un poquito de nombres. A todos los valores de X que puede tomar mi función le voy a llamar dominio. Entonces, cuando alguien le pregunta cuál es el dominio de esta función, le va a preguntar cuáles son todos los valores de X que puede tomar esa función. Bien, y para todos los valores de Y se llama imagen. Bien, función lineal. Vamos a hablar un poquito de esta función. ¿Por qué se llama función lineal? Porque el gráfico que me representa una función lineal es, como dice, una línea. Y esa línea es una línea recta. Entonces ustedes van a escuchar que se puede decir una función lineal o una recta, es lo mismo.
Bien, ¿y qué es lo que hace que esta función sea una recta? Bueno, que el grado de esta ecuación sea 1. ¿A qué me refiero con esto? A que la x está elevado a la 1. Si recuerdan, cuando está elevado a la 1 algo, no se escribe el 1. Bien, entonces como está elevado a la 1, me indica que esto es una función lineal. Bien, acá representé la ecuación general para todas las funciones lineales y está representado por distintas partes que voy a explicar. F, acá que yo tengo, es el nombre de la función, ¿sí? En este caso, bueno, generalmente uno empieza diciendo f de x, ¿no? Bien, el nombre de la función es f, pero puede ser h, g, Pepe, Carlos, Roberto, puede ser cualquiera, pero eso es el nombre de la función. No se confundan con función, no es f de función, f es el nombre. Bien, x entre paréntesis, ¿por qué se pone? Porque la función f depende de x, ¿sí? Este paréntesis me indica la dependencia. Bien, y se dice f de x. Igual, esto es una igualdad, significa que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, que equivalen. Bien, después tenemos este término que es m. M se llama pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta y lo que es, siempre m es un número cualquiera, y lo que me representa ese número es la inclinación de la recta. Ahora cuando veamos los gráficos se va a entender un poco mejor. M multiplicado por x es una variable, más b. B tiene un nombre particular y que se llama ordenada al origen. B es un término independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de x. B va a ser un número también. Bien, B lo que me representa en mi función lineal es el valor en donde la gráfica corta al eje Y. Ahora cuando veamos la gráfica se va a entender mucho mejor. Bien, acá tenemos ejemplos que puse de funciones lineales para que reconozcan. Bien, f de x igual a 3x menos 1. Acá, bueno, algo que no dije. X siempre es la variable independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que no depende de nadie. Por eso yo, cuando armo una tablita, los valores de x los elijo yo al azar. Pero los valores de y no los elijo al azar. Yo tengo que calcularlo. Y depende de x. Por eso y es la variable dependiente. Bien, acá tenemos f de x igual a 3x menos 1, en donde podemos identificar que el m, la pendiente, es 3 y b, que es la ordenada al origen, es menos 1. Recuerden identificar bien los signos, porque yo en la fórmula general puse más b. Puede ser, el número puede ser positivo o negativo, no importa. Pero, bueno, acá tenemos un número negativo. Entonces, este menos 1 me representa el valor de b. Acá tenemos otro ejemplo. G de x igual a menos x más 6. Acá, si ustedes ven, hay un menos. Cuando no hay un número, eso es porque es un 1. Entonces, el valor de m es menos 1. Pero bueno, como es 1 no se representa generalmente el 1. Y el valor de b va a ser más 6. Acá tenemos y igual a. ¿Por qué y? Porque como estamos hablando de una función que tiene x e y, la variable dependiente es y. Entonces yo puedo poner f de x, g de x o puedo poner y, que es lo mismo, es igual. Bien, entonces y igual a 1 medio de x menos 3 medios, para que vean que las fracciones empiezan a tomar un poco de valor. Bien, la m de esta función es 1 medio y la b de esta función es menos 3 medios. Después acá, ¿qué les puse? 2y más 5 menos 2x igual 0. Esto lo pongo para que ustedes sepan que la función lineal también se puede representar así. ¿Por qué? Yo escribí una fórmula general que se parece a la primera, pero yo puedo estar despejando. Recuerden ustedes que
del el igual para un lado y para el otro equivalen esos términos. Bien, entonces yo puedo llevar esta función que tengo acá a una función como la de arriba, simplemente despejando y. Yo despejo, paso todo para el otro lado, ¿sí? Paso el menos 2x sumando, paso el más 5 restando, y después todo eso lo divido por 2. Y la y me va a quedar solita. Entonces ahí lo llevo a su forma tradicional. Bien, y abajo pasa lo mismo. ¿Pero por qué puse esto? Para que ustedes entiendan que el igual, acá tengo 0 igual y acá tengo igual a 0, que no importa de qué lado quede el 0, si de la izquierda o de la derecha, es lo mismo, ¿sí? Pasa que, bueno, uno está acostumbrado a que quede x igual tal cosa. Pero bueno, como es una igualdad, no importa de qué lado quede el término, lo importante es que hagan las cosas correctamente. Bien, pasemos a ver cómo se grafica una función lineal. Bien, y elegí este ejemplo que dice f de x es igual a 2x menos 3. Bien, recuerden que acá 2 es m y menos 3 es b. Como dije anteriormente, el valor de b se llama ordenada al origen y es ese punto, ese valor en el que la recta, que mi gráfica, corta al eje y. Bien, para eso tenemos que hablar de los ejes. Tenemos un eje horizontal, que es el eje X, y un eje vertical, que es el eje Y. Bien, yo supongo que ya lo saben, pero bueno. Bien, entonces, la gráfica es esta. Y en donde corta al eje Y es acá, en menos 3. Yo lo puse con una cruz. Bien, entonces, este menos 3 va a ser este menos 3. Eso es lo que me indica ese número, en donde va a cortar a la gráfica a el eje X. Bien, entonces yo ¿qué hago? Para graficar una recta tengo la ecuación, después hago una tablita. Hago una tablita en la que le doy valores a x distintos, arbitrarios, lo que a mí se me ocurra, y calculo el valor de y. Acá esta tablita que robé de internet tenía dos valores. Bien, y algo que les tiene que quedar bien en claro. Para graficar una función lineal yo necesito como mínimo 3 puntos. ¿Sí? Porque parece intuitivo, pero entre este punto y este hay un montón de puntos en el medio, son infinitos los puntos. Entonces, con mínimas variaciones, yo le puedo errar a la recta. Entonces, se establece que para graficar una recta se necesita mínimo 3 puntos. Bien, yo le doy 3 valores a x, 4, menos 2 y 0. Bien, y calculo el valor de y. Recuerden, meto el 4 en la máquina. Lo que me dice esta máquina es que el valor lo multiplico por 2 y después le resto 3. Entonces voy a hacer 2 por 4, porque este es el primer valor. 2 por 4, 8. Menos 3 me da 5. Después meto el valor menos 2. 2 por menos 2 me da menos 4. Menos 3 me da menos 7. Y después pongo 0. 2 por 0, 0, menos 3 me va a dar menos 3. Bien, y ese es el punto que representa la ordenada al origen. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Bien, si ustedes miran acá, en el eje x, acá en el medio, en el centro de coordenadas, se llama x vale 0. Y también vale 0, pero a mí me representa ahora x. X vale 0. Entonces yo bajo y marco el menos 3. ¿Sí? Por eso cuando x vale 0, y vale la coordenada. La coordenada de menos 3, perdón. Bien, entonces, ¿yo qué obtuve ahora? 3 puntos. Le llamamos puntos. ¿Sí? El punto 4, 5, el punto menos 2, menos 7, el punto 0, menos 3. Bien. Acá tengo que hablar de los puntos. Los puntos representan un valor de x y un valor de y. El primero es el valor de x y el segundo es el valor de y. Porque yo estoy representando acá
en este plano. Entonces sí o sí necesito un punto. Entonces yo voy a marcar en donde está 4 de x, tengo que buscar el 5 de y. Acá está 4 de x, subo hasta el 5 y pongo un punto, como está marcado ahí. El punto número 2 es menos 2 de x y menos 7 de y. Voy acá, este es el menos 2 de x y bajo hasta el menos 7 de y. Va a estar marcado acá. Bien, y después el último punto es 0 de x, que voy acá al centro, menos 3 de y bajo hasta menos 3. Marco el punto. Una vez que marqué los 3 puntos, yo con la regla trazo la línea, uniendo los 3 puntos. Y ya tengo mi gráfica. Bien, algo que no dije es respecto a la M. La M lo que me indica es la inclinación de mi recta. De acuerdo al valor que tome, una recta va a estar más inclinada o menos inclinada. Y también me habla de el crecimiento y decrecimiento. Yo acá tengo M2, ¿no? Bien, eso me va a indicar que mi recta va a crecer así. Para la derecha, a medida que va avanzando X, mi recta va a crecer. Y si el número es negativo, mi recta va a venir de acá y va a ir bajando. Eso se va a entender un poco mejor en otra diapositiva. También, a partir de un gráfico, nosotros podemos obtener la ecuación de nuestra recta. Acá está representado y tiene la respuesta, pero bueno, hay cosas básicas que tenemos que ver para identificar. Lo primero que tenemos que ver es el valor de b. Yo acá tengo esta recta y recuerden, el valor de b es ese valor en donde mi recta corta al eje y, donde hay una intersección, se dice. Cuando hay un corte se dice intersección. Bien, en donde mi gráfica corta al eje y es acá, en 2. Lo está bien marcado. Entonces yo voy a poner, recuerden siempre la ecuación general de las rectas, que es y igual a m por x más b. Entonces yo voy a poner y igual, y acá pongo, en vez de b pongo más 2, porque ya lo averigüé. Bien, y después la m se calcula con una fórmula. Acá en la gráfica les da una forma fácil, pero bueno, acá tenemos otra que es una más difícil, porque no siempre es tan intuitivo. Bien, como ven acá graficado un triángulo, esto forma un triángulo rectángulo. Si yo divido la altura sobre la base de este triángulo, lo que obtengo es la pendiente. ¿Sí? Siempre tienen que pensar cuál es la altura y cuál es la base, ¿sí? Bien, la altura va a ser 3, como dice acá. ¿Por qué 3? Porque acá este punto es menos 1. Acá no importa que el número sea negativo, porque una altura no puede ser negativa. O sos alto o no sos alto. No puedes decir soy menos 3 metros de alto. Es como una longitud. Bien, entonces, contamos las unidades. Desde 1 hasta 4 hay 3 unidades. 1, 2, 3 unidades, por eso la altura es 3. Y la base es 1, porque está acá desde menos 1 hasta menos 2. Hay una unidad de diferencia. Entonces, la base es 3, la altura es 3, la base es 1. Si yo divido altura sobre base, 3 dividido 1 me da 3. Y esa es la pendiente. Bien, esto es algo que se puede utilizar si tienen una recta que les permita ver bien los números, porque a veces pasa que no se permite. Bien, entonces lo que pueden hacer cuando tienen dos puntos distintos, ¿sí? Cualquiera sean los puntos, es hacer este diferencial, se llama. Pero bueno, no importa el nombre, importa lo que tienen que hacer. Si yo tengo dos puntos, cualquiera, el punto 1 y el punto 2, yo lo que tengo que hacer es restar al valor de y del punto 2, restarle el valor de y del punto 1. Entonces voy a decir y2 menos y1 me va a dar un valor. Y acá dividirlo, todo esto dividirlo por el valor de x2 menos x1. Entonces, y2 menos y1 dividido
x2 menos x1 me da el valor de m. Bien, uno si tiene dos puntos, no importa cualquiera, puede hacer este diferencial. Y si no los tienen, traten de elegir en la recta puntos que se noten bien, como por ejemplo acá, este punto que me da -1 y -1. No elijan un número en el medio que no saben el valor exacto, porque si ustedes ponen otro valor distinto, obviamente que la pendiente va a ser distinta. Sí, por eso traten de elegir números enteros, ¿sí? Bien, entonces yo ya obtuve el valor de b y el valor de m. Ya está, ya puedo escribir la ecuación de mi recta. Bien, pero además puedo obtener otro valor, que no lo dije, pero ahora lo presentamos, que es la raíz de la función. La raíz de la función es ese valor en donde la gráfica corta al eje X. Como lo ven acá, es acá, donde acabo de apoyar el puntero. Así como tenemos a b, que es el valor en donde se corta al eje Y, tenemos la raíz, se llama raíz, de la función, que es el valor en donde se corta al eje X. Así que bueno, ahí ya tengo 3 puntos fácilmente calculables para obtener una ecuación. Bien, ustedes piensen que cuando yo estoy apoyado en un eje, acá, si estoy apoyado acá, en este punto, el valor de Y va a ser 2 y el valor de X va a ser 0, porque estoy apoyado en el eje. Y acá, el valor de X va a ser aproximadamente 0,75, negativo, menos 0,75, estoy aproximando, Bien, el valor de X es un número, pero el valor de Y va a ser 0, porque estoy apoyado en el eje. Entonces, si ustedes tienen puntos que están apoyados en el eje X, el valor de Y va a ser 0. Y si tienen puntos que están apoyados en el eje Y, el valor de X es 0. Ustedes piensen que el 0 está acá en el centro. Entonces, si están apoyados en los ejes, alguno de los dos va a valer 0. Y eso depende de a dónde esté. Bien, esto es lo que yo les decía de las pendientes. Acá tenemos la recta roja y la recta azul. Cuando la pendiente es positiva, acá que es 0,5, la recta es creciente. Se dice que es creciente porque a medida que avanza X va creciendo para la derecha y crece para arriba. Entonces, a medida que avanza X, la función está creciendo en valores de Y. Entonces se dice que esta es una función creciente. Bien, y eso está determinado por el signo simplemente de m. Si m es positivo, la recta va a ser así, creciendo. En cambio, si yo tengo una m negativa, la recta viene cayendo. Viene de arriba y va cayendo, va cayendo, va cayendo. O sea que a medida que avanza X, mi recta está disminuyendo el valor de Y. Entonces se dice que esa recta es decreciente. Bien, ahora podemos hablar de intersección entre dos rectas. ¿A qué llamamos intersección? Al punto en donde se cruzan. ¿Sí? Entonces, yo si tengo dos rectas, cualquiera sean esas rectas, puedo averiguar en qué lugar esas rectas se van a cruzar. Bien, entonces acá tenemos acá dos rectas. Y igual a 11 menos x y igual a 2x menos 1. Vean que elijo ecuaciones en donde x está adelante y después está atrás para que ustedes se acostumbren que no importa en dónde esté, ¿sí? Lo que importa es que respeten los signos. Bien, entonces, si yo quiero averiguar en dónde se van a cortar, lo primero que tengo que hacer es igualar esas rectas. ¿Sí? Entonces, como y acá está de este lado, yo voy a igualar estas dos funciones. 11 menos x es igual a 2x menos 1. ¿Ven? Bien, entonces yo ¿qué hago? Despejo x con un despeje normal y obtengo que el valor de x es 4. Bien, pero como estamos en un plano, yo no puedo decir, bueno, se corta en x igual 4, porque yo necesito un punto.
Entonces lo que tengo que hacer ahora es averiguar. Ya tengo el valor de x. ¿Qué tengo que averiguar ahora? El valor de y. Así que lo que hago es elegir cualquiera de las dos rectas, no importa cuáles, elijan cualquiera, y donde está x voy a poner 4. Entonces eso me va a dar un valor determinado de y. Si ustedes lo prueban en las dos ecuaciones, las dos ecuaciones les tiene que dar el mismo resultado. Bien, entonces, si yo pongo acá 4, bien, en realidad lo puse arriba. Elijo la de arriba, pongo en vez de x pongo 4, 11 menos 4 me da 7. Entonces ahí ya tengo el punto en donde las dos rectas se van a cruzar, que es el punto 4, 7. Bien, por último podemos hablar de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Dos rectas son paralelas cuando nunca se van a chocar, ¿sí? Bien, y son perpendiculares cuando se cortan en un punto y forman un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a ver la imagen de la izquierda que habla de rectas paralelas. Bien, para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Como ven acá, la recta azul, la recta roja. La recta azul es la de arriba, la roja es la de abajo. Bien, como ven acá, y igual a 2. Miren la m, el valor de m es 2. Y el valor de b es distinto. Tiene que ser distinto porque si es el mismo valor de b estoy hablando de la misma recta. Entonces, si yo quiero dos rectas paralelas, lo único que tengo que hacer es tener dos funciones que tengan el mismo valor de m y distinto valor de b. Entonces voy a obtener rectas así, que siempre van a crecer con esta distancia y nunca se van a chocar. Bien, ahora para hablar de rectas perpendiculares, y esto es un poquitito más complejo, se forma un ángulo de 90 grados, sí o sí de 90 grados para que sea perpendicular, y acá se cruzan. Bien, para que se cumpla esto, tengo que mirar las pendientes. Las pendientes de mi recta tienen que ser inversas. Inversa de signo contrario. O sea, si la pendiente de la recta 1 es 2, la inversa es ese 2 darlo vuelta. Y si ustedes se acuerdan, cualquier número entero se puede escribir como fracción poniendo una raya y un 1. 2 sobre 1 representa ese entero. Entonces yo lo doy vuelta y me va a quedar 1 sobre 2. Acá el 1 no se dibuja, pero esto tendría que ser un medio. Y bien, y si este era positivo, el otro es negativo. ¿Sí? Y si el primero era negativo, el otro va a ser positivo. Siempre tiene que ser la inversa y de signo contrario. Y el valor de b puede ser igual, como lo es acá, que es 1, o puede ser un valor distinto. Lo único que se tiene que conservar es que el valor de la pendiente tiene que ser inverso y de signo contrario. Y con eso terminamos todo.